Mi nuera intentó echarme de la casa tras la muerte de mi hijo. Anunció, tienes una semana para irte de mi casa. Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Mucho antes de todo esto, yo ya había transferido silenciosamente la propiedad de la casa de nuevo a mi nombre. Y fue entonces cuando comenzó lo más interesante. Antes de continuar, ¿me permitirías contarnos de dónde eres y cuántos años tienes? Siempre nos gusta conocer mejor a nuestra audiencia. Que disfrutes la historia. La mañana después del funeral se sentía equivocada. Uno podría esperar que el mundo se detuviera, que todo quedara en pausa para permitirle a una persona tomar aire, pero no. El sol salió sobre Zelenogorsk como si nada hubiese ocurrido. Su luz se filtraba a través de las cortinas finas de la habitación de invitados. Mi habitación, alguna vez. En mi casa, alguna vez. Me senté al borde de la cama, aferrada a una fotografía vieja y desgastada. Oleg tendría unos 15 años en ella. El pelo revuelto, las rodillas raspadas de tantas caídas en bicicleta. Y esa sonrisa radiante, abierta. Mi niño, mi hijo. Ahora ausente. 42, dijeron. Un aneurisma. De repente, sin síntomas previos. Sucedió así, como si eso lo hiciera más fácil. Escuché el tintinear de los platos abajo. Seguramente era Ina, preparando su desayuno. Ya no me invitaba a bajar. Desde que Oleg falleció, dejó de fingir cordialidad. Ayer, en el funeral, se mantuvo cerca, aceptó pésames con el rostro serio. Incluso me abrazó un par de veces, como si quisiera consolarme. Pero vi su expresión cuando pensaba que nadie la observaba. No había dolor, solo alivio, impaciencia y algo más, un cálculo frío. Dejé la foto con cuidado en la mesita de noche y me levanté, apoyándome en la cama. Me dolían las articulaciones después del día anterior. A mis 68 años, estar tantas horas de pie no es poca cosa. Mi bata, la única que me quedaba, colgaba de un gancho junto a la puerta. Me la puse y me acerqué a la ventana. La vista daba al jardín trasero, el mismo en el que, 30 años atrás, planté parterres de flores. En primavera siempre florecían tulipanes y narcisos, en verano, caléndulas y petunias. Boris solía bromear. Tamara, hasta un palo seco florecería contigo. Ahora todo estaba cubierto de maleza, hierba seca. A ella nunca le interesaron las flores. Una pérdida de tiempo, decía. Cuando Boris y yo construimos esta casa, pensé que aquí envejecería. Cada detalle lo decidimos juntos, la distribución, los acabados, los colores de las paredes, incluso los azulejos del baño. No era solo una casa, era nuestro lugar. Jamás imaginé que un día me sentiría extranjera entre estas paredes. El sonido de pasos en la escalera me sacó de mis pensamientos. Me senté en el sillón, tomé un libro y fingí leer. La puerta se abrió sin llamar. ¿No vas a bajar?, dijo Ina. No era una pregunta, ya conocía la respuesta. No quiero desayunar, respondí sin mirarla. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Impecable, peinado perfecto, maquillaje intacto, un traje azul planchado. Había dejado el vestido negro del funeral en cuanto pudo, claramente se dirigía a su agencia. Como si la muerte de su marido fuera apenas una pequeña molestia en su agenda. Tenemos que hablar, Tamara. Dejé el libro y la miré. ¿Sobre qué? Sobre tus planes. Aquellas palabras me helaron la sangre. Fría, profesional. Me hablaba no como a una suegra en duelo, sino como a una clienta. ¿Qué planes? He pensado que sería mejor que te mudaras a una residencia de mayores. Ya he encontrado una muy buena al norte de la ciudad. Tiene de todo, comidas, enfermeras, actividades. Lo he investigado bien. Guardé silencio. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Jamás se me había pasado por la cabeza. No estaba preparada. Por supuesto que no, continuó ella. Por eso tomé la iniciativa. Aquí hay escaleras, tu presión, tu espalda. Además, pienso vender la casa. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Vender esta casa. Pero esta es nuestra casa. Aquí creció Oleg. Creció, me corrigió con frialdad. Tú le cediste la propiedad hace 2 años. Desde entonces era suya, y ahora es mía.
Sí, lo recordaba. Después de la muerte de Boris, creí que no podría sola. Oleg me dijo, mamá, ven a vivir con nosotros. Te cuidaremos. Firmé la cesión convencida de que era lo correcto. De que al fin sería parte de la familia, no estaría sola, ayudaría con mi nieta, con la casa. Que me querrían y respetarían. En realidad, me convertí en cuidadora, niñera, cocinera cuando les convenía, y el resto del tiempo, una presencia invisible. Lo recuerdo, dije en voz baja. Pero nunca imaginé que me echarías así. Ina esbozó una mueca. No lo habría hecho. Mientras Oleg vivía, él no lo habría permitido. Pero ahora debemos ser realistas. Yo no puedo, ni quiero, vivir aquí. Demasiados recuerdos. Quise gritar, ¿qué recuerdos? Nunca amaste esta casa, pero me contuve. Puedo ayudar con los gastos. Tengo mi pensión. Esto no es cuestión de dinero. Tamara, soltó cortante. Solo quiero empezar una nueva vida. Sin ti. Tragué saliva. Sentí el nudo en la garganta volverse piedra. Necesito tiempo. No puedo irme en una semana. Tienes una semana. Una semana. Me levanté de golpe. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Se encogió de hombros. La residencia está amueblada. Solo necesitas tus cosas personales. Todo lo demás se venderá o donará. Algo ardió dentro de mí. Ni siquiera recordaba cuándo había sentido tanta rabia. Esta casa la construí con Boris. Cada tabla, cada pared, la elegimos juntos. No tienes derecho. Sí lo tengo, respondió con frialdad. Legalmente soy la propietaria. Tú misma lo cediste. Y moralmente, lo siento, dijo sin pestañear. Pero ha sido una carga desde hace tiempo. Oleg simplemente no se atrevía a decírtelo. Me quedé muda. Una losa me cayó encima. Pensé que ayudaba, que era útil. Tu comida sabe a cantina de los 70, se burló Ina. Limpias a tu manera, pero siempre debo repasar todo. Ayudas a Sveta con la tarea como si fuera otro siglo, y solo se confunde más. ¿Y tus flores? Soy alérgica. ¿Cuántas veces te lo pedí? Cada palabra era un latigazo. Guardé silencio. Todo se hundía dentro de mí, comprimiendo el pecho. Todo lo que había hecho con amor y cuidado. Para ella era una molestia. Lo siento, alcancé a susurrar. Tal vez tengas razón. Ya está, se me hace tarde, miró su reloj. Tengo reunión. Volveré tarde. Y por favor, no le digas nada a Sveta sobre la mudanza, ya se lo explicaré yo. Cuando se marchó, me quedé sola. Solo cuando escuché el motor alejarse, me permití llorar. No de rabia ni resentimiento, sino del dolor brutal de darme cuenta de lo ingenua y tonta que había sido. Había entregado mi casa creyendo que la familia era protección, solo para descubrir que ahora no era ni invitada. No, ni siquiera eso. Era prescindible. Tras la partida de Ina, la casa quedó en silencio. Me senté en mi habitación, mirando la foto de Boris sobre la mesilla. En ella, éramos jóvenes, sonreíamos, llenos de esperanza. Habíamos comprado recién la casa, sosteníamos las llaves, de pie frente al porche aún sin pintar. Era el inicio de todo. Recordé cuando firmé la cesión a Oleg. Solo habían pasado 3 meses desde que Boris murió. Entonces me sentía perdida, la vida me parecía inútil y aterradora. Oleg me abrazó. Mamá, ven con nosotros. Ina y yo te cuidaremos. No debes estar sola. Por supuesto que acepté. Le creí. Y ahora me echaban. Me levanté, fui al cajón y saqué un pequeño álbum de fotos, una de las pocas cosas que aún conservaba. Pasé las páginas despacio. Los niños, Oleg, Vera, Gina. Oleg en primer grado, todos juntos en un picnic. Una foto de mí, Boris y Oleg en su graduación. Pasé el dedo por las imágenes, como queriendo tocar esos años. Traerlos de vuelta. Pensé otra vez en la casa. No solo la había habitado, la había construido. Había puesto mi alma en cada rincón. Y entonces recordé algo crucial. Cuando preparé la escritura para Oleg, consulté con Zinaida Petrovna, amiga del archivo. Trabajamos juntas muchos años. Ella me dijo, Tamara, incluye una cláusula en el contrato, por si acaso. Nunca se sabe, y la incluí. Entonces me pareció exagerado, pero ahora, era mi salvación.
Tomé el teléfono y busqué el número de Sina. Sina, soy Tamara Trofimova. ¿Recuerdas la cláusula que me sugeriste? Mi voz temblaba. Tamara, claro que la recuerdo, respondió cálida. ¿Qué ha pasado? Necesito tu ayuda. Oleg, se fue. Ina, no pude terminar. Entiendo, su tono se volvió serio. Ven hoy mismo al archivo. Lo resolveremos. El archivo seguía en el centro de Zelenogorsk, en un antiguo banco con techos altos y muros gruesos. No iba desde que me jubilé hacía 8 años. Al entrar, sentí como si solo hubiese estado de vacaciones. Todo estaba en su lugar, el olor a papel, el crujir del suelo, las estanterías. En la recepción, una joven no me reconoció. Busco a Zinaida Petrovna Visnevskaya. ¿Está? ¿Es usted Trofimova? Se iluminó de repente. Zinaida Petrovna pidió que la lleve directamente. Poco después vi a Sina bajando las escaleras, misma postura, mismo moño pulcro, misma energía. Nos abrazamos con fuerza, de verdad. Ven a mi despacho, cuéntame todo. Su despacho era acogedor, carpetas, una taza de té de manzanilla, flores en el alféizar. Todo igual. Firmé la cesión a Oleg tras la muerte de Boris. Tú me recomendaste añadir una cláusula. La puse, pero ahora. Suspiré. Ina me exige irme. Me dio una semana o venderá la casa. ¿Incluiste la cláusula de revocación? Sina se inclinó. La que protege en caso de desalojo forzado. Sí, pero ni recuerdo la redacción exacta. Solo firmé. Nunca le conté a Oleg. Pensé que era formalidad. No era solo formalidad, Tamara. Era tu escudo. Si está ahí, puedes recuperar la casa, dijo Sina, levantándose y tomando sus llaves. Vamos, debemos buscar el contrato original. Seguro lo tenemos. Bajamos al depósito de archivos privados, con armarios metálicos. Sina abrió con seguridad el cajón, encontró la carpeta de la calle Klinovaya y mi expediente. Casi se me doblaron las piernas. Extendió los documentos sobre la mesa. Aquí está la escritura. Mira, cláusula 7. Pasó el dedo. La donante se reserva el derecho de revocar la donación y recuperar la propiedad si se le exige abandonar el inmueble. Entonces, ¿puedo recuperar la casa? Sí, hay que presentar una petición, adjuntar copia del contrato y tramitar la revocación. Pero debe ser notariado y hay poco tiempo. Ina no sabe de esta cláusula. Oleg tampoco. Mejor, sonrió Sina. Habrá menos resistencia inicial, pero hay que hacerlo cuanto antes. ¿Y el notario? ¿Dónde encontrar uno rápido? Sina rió. ¿Recuerdas a Yulia Karitonova? Ahora es notaria. Le debo un favor. 1 hora después, estábamos en la oficina de Yulia. Moderna, con paredes de vidrio y luz brillante. Pero Yulia seguía igual, pelo corto, mirada firme. Me estrechó la mano. Sina me contó todo, dijo. ¿Trajiste los documentos? Extendimos todo. Yulia revisó con cuidado, hizo algunas preguntas y asintió. Todo correcto. La cláusula está clara. Las firmas están, hay incumplimiento. Lo notarizaré hoy. Selló los papeles y salimos con el paquete listo. Solo faltaba presentar la solicitud en el registro. En la oficina, un joven nos recibió. Al ver a Sina, su gesto cambió. Buenas tardes, Zinaida Petrovna. ¿En qué puedo ayudar? Revocación urgente de donación. Todo preparado. Él revisó todo, verificó en la base de datos y asintió. La aceptamos hoy. En 5 días hábiles habrá decisión preliminar. Mientras tanto, la propiedad queda marcada como disputada. No podrá venderse. Sentí un alivio inmenso. Ina ya no podría vender la casa. Simplemente no le daría tiempo. Cuando salimos a la calle, me di cuenta de que, por primera vez en muchos años, actuaba no por miedo, no por cortesía, no para agradar a alguien, sino para defenderme. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté a Sina mientras caminábamos hacia la parada de autobús. Ahora solo debes esperar, respondió ella. Pero prepárate, Ina se enterará. Habrá un escándalo. Tengo miedo, confesé. No sé si seré capaz de soportarlo. Sina apoyó su mano en mi hombro. Tamara, eres mucho más fuerte de lo que crees. Solo que lo habías olvidado durante demasiado tiempo. Asentí, sintiendo despertar en mí,
después de tantos años, un atisbo de dignidad y amor propio. Volví a casa desde el archivo con una copia de la resolución que confirmaba que la casa volvía a ser mía. Pero en lugar de sentirme triunfante, me embargaba la ansiedad. Sí, los documentos estaban en regla, las firmas verificadas, la legalidad confirmada por una abogada, pero me esperaba otra batalla. Al acercarme al portón, el sol empezaba a ponerse. El aire fresco de principios de primavera traía consigo el aroma de la tierra húmeda y de las hojas muertas del año anterior. La casa estaba en silencio. Ina aún no había regresado del trabajo, Sveta probablemente estaría en casa de alguna amiga o en actividades extracurriculares. Entré sin quitarme el abrigo, fui directa a la cocina y puse agua a hervir. Saqué el antiguo juego de porcelana que Boris me había regalado en nuestro aniversario. Ina lo había relegado al fondo del armario, tachándolo de demasiado rústico. Ahora lo sacaba como un símbolo, mi casa, mis reglas. Mientras el agua hervía, coloqué cuidadosamente los documentos en la mesa de la sala, la resolución, el título de propiedad, la solicitud. Todo ordenado. Si Ina decidía armar una escena. Allí tenía todo, claro y por escrito. Después del té, subí, me puse mi bata y me recosté un rato, escuchando el tic-tac del reloj, ese pulso familiar que sentía como si fuera el latido del propio corazón de la casa. Por la tarde, Sveta regresó en silencio, como solía hacerlo últimamente. Me saludó brevemente y subió a su habitación. Noté cómo miró las fotografías que había vuelto a colocar sobre la repisa, nuestra foto de boda con Boris, Oleg con su pañuelo rojo de pionero. Los retratos familiares. Ina las había quitado cuando yo me mudé, llamándolas ruido visual. Yo las había devuelto a su lugar. Media hora después oí la puerta abrirse. Ina volvió, ruidosa como siempre, tacones resonando, llaves arrojadas sobre la consola, el bolso lanzado sobre la silla. Yo me quedé en la sala, cosiendo con calma. Tenía sobre el regazo un edredón de retazos que había empezado antes de la muerte de Boris, abandonado y ahora retomado. Cada pedazo era un fragmento de alguna camisa vieja, un vestido, incluso la bata infantil de Oleg, una memoria viva. Ina apareció en el umbral, cansada e irritable. ¿Qué es esto?, soltó, señalando el juego de té y las fotos. ¿Por qué sacaste todo eso? Decidí devolverlo, contesté serenamente. Después de todo, esta es mi casa. Se burló. Sabes que a los compradores no les gusta el desorden. Ya programé una visita para dentro de unos días. Podrías, al menos, no estorbar. La miré. Ina, no pienso mudarme. Se quedó inmóvil, como si no hubiera oído. ¿Qué dijiste? Dije que me quedo. En esta casa. Ella dio un paso adelante, vio la carpeta sobre la mesa, tomó el primer documento, lo hojeó con acento agudo, luego el siguiente y el siguiente. Su rostro palideció. Al terminar, se dejó caer en una silla. ¿Esto es una broma? No, es oficial. La casa vuelve a estar a mi nombre. Según la cláusula que añadimos con el abogado, si me pedían desalojar, tenía derecho a revocar la donación. Ina buscaba palabras. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. Esto es una trampa. Ya había empezado a buscar otro sitio. Tienes 2 semanas, respondí con calma. En ese tiempo encontrarás algo. Eres experta en bienes raíces. Y si Sveta quiere, puede quedarse aquí. Soy su abuela. Esta casa también es parte de su vida. Ina se detuvo y me miró con odio. Planeaste todo esto para vengarte de mí. Por primera vez en años, la miré directamente a los ojos. No, simplemente dejé de ser conveniente y decidí protegerme. Esta es mi casa, Ina. Recuperé lo que nunca debí entregar. No dijo nada. Se dio la vuelta bruscamente y se encerró en su cuarto, dando un portazo. Yo me quedé en la sala, con el edredón sobre el regazo, las fotos en la repisa, y por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente en casa, en mi verdadero hogar. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa, sin pasos, sin platos. Como si Ina me evitara deliberadamente, lo cual me venía bien.
Es difícil hablar con alguien que el día anterior te miró como si hubieras usurpado su vida. Me levanté temprano, desayuné en paz, freí un par de huevos, preparé una infusión. Por primera vez en muchos meses, cociné solo para mí, sin preocuparme de a quién no le gustaría, quién estaba a dieta o quién detestaba el olor a frito. Abrí la ventana de la cocina, dejando entrar el aire fresco de primavera, con ese aroma a tierra mojada y los últimos rastros de nieve. Luego lavé los platos, hice la cama, regué las macetas. Alguna vez había mantenido toda la casa en orden. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía no como ayudante, sino como dueña. Cerca de las 9, Ina bajó. No dijo buenos días, ni siquiera me miró. Cogió su abrigo y salió sin pronunciar palabra, cerrando de golpe. La observé marcharse, serena, sin ira ni resentimiento. Solo una certeza, ahora la invitada era ella. No yo. Pasaron 3 días. Ina apenas venía, solo pasaba a recoger sus cosas, siempre en silencio. Esbeta se mantenía distante, como si no supiera de qué lado ponerse. Yo no la presioné con acento agudo. Los niños perciben todo en estas situaciones. Era mejor darle tiempo y espacio. El cuarto día, Ina regresó por la tarde y me encontró en el jardín. Estaba limpiando los parterres, usando una vieja azada y con guantes de goma. Me dolían las rodillas, pero me sentía viva. No tienes derecho a echarme, dijo de repente. Sin saludar. La ley es la ley, contesté, poniéndome erguida, sacudiendo mis manos y quitándome los guantes. Lo hice todo de forma legal, continué. Sin trampas, sin escándalos. Solo reclamé lo que siempre fue mío. Pasé años construyendo esta casa. Esbeta creció aquí, y tú pasaste años quejándote de cada rincón, añadí con suavidad, pero firmeza. Decías que odiabas la distribución, los azulejos. Ahora tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Eso era lo que siempre quisiste. Ina permaneció callada y al fin murmuró entre dientes. Me destruiste. La miré con calma. No, Ina. Simplemente dejé de dejar que tú me destruyeras. Esa misma noche, alrededor de la 1, escuché un golpecito suave en mi puerta. Al principio creí que era el viento, pero volvió a repetirse. Al abrir, estaba Esbeta. Llevaba el pijama, una manta sobre los hombros y los ojos hinchados de tanto llorar. Abuela, ¿puedo dormir contigo esta noche? Asentí en silencio. Entró y se acurrucó a mi lado sin decir palabra, pegándose a mí como cuando era pequeña. Le acaricié el cabello, sintiendo sus temblores. Mamá está enojada contigo, susurró. Dice que arruinaste todo. ¿Y tú qué piensas? Pregunté suavemente. Guardó silencio largo rato. Después dijo, recuerdo cuando me leías cuentos, cuando me enseñaste a coser, cuando horneabas tartas de manzana y metías notas graciosas dentro. Me reía hasta llorar. Sonreí. No te voy a dejar, le dije. Aunque tu madre se vaya. Esbeta asintió y pronto se quedó profundamente dormida, con la cara apoyada en mi hombro. Yo permanecí despierta, pensando, tal vez la vida no salió como la había soñado, pero si logré ser fiel a mí misma y conservar un refugio para mi nieta, entonces no fue en vano. Por la mañana, Esbeta se fue temprano al colegio, dejando una nota en mi mesilla. Abuela, te quiero. Mañana tengo examen de historia. Por la tarde, ¿te sientas conmigo? Sostuve la nota, pasando el dedo sobre las líneas torpes y apresuradas. Escritas sin cuidado, pero llenas de verdad. Nunca fuimos de grandes declaraciones afectuosas, pero siempre existió entre nosotras un calor sincero, tranquilo, sin artificios. Y si me estaba permitido quedarme con algo en medio de tantas ruinas, que fuera Esbeta. Aquella mañana, Ina andaba en casa, yendo y viniendo, empacando sus cosas. Escuché las puertas de los armarios golpear y sus pasos apresurados. Finalmente apareció en el pasillo, con sus tacones resonando con ese golpe seco y desafiante. Yo estaba en la cocina, pelando papas. Me voy, dijo sin mirarme. Voy a alquilar. No tiene sentido que siga aquí. Está bien, respondí con calma. Me llevo a Esbeta conmigo, añadió. Dejé el cuchillo en la mesa. Esbeta ya casi es una adulta. Tiene 15 años.
Merece que le pregunten, no que la trasladen como si fuera un bulto. Ina torció el gesto con desprecio. No eres quien para darme lecciones, espetó. Me sequé las manos con un paño y me puse de pie. Escucha, Ina, no estoy luchando contra ti. Solo quiero que Sveta elija dónde se siente mejor. Y no quiero manipulaciones. De ninguna parte. No sabes lo agotada que estoy, soltó de pronto. Harta de todo. De pensar por tres. De matarme trabajando. Cuando Oleg murió, me desmoroné. Y luego viniste tú, con tus papeles y tus flores. ¿Crees que ganaste? No, respondí suavemente. No gané nada. Solo recuperé un pedazo de mi vida que necesitaba para no desaparecer del todo. Ina guardó silencio largo rato y, finalmente, dijo en voz baja. Tú y yo nunca nos entendimos. Eres de otro tiempo. ¿Crees que la vida consiste en aguantar, conservar, suavizar las cosas? Yo pienso que se trata de sobrevivir y desprenderse de todo lo que sobra. Yo no soy algo que sobre, Ina, respondí tranquila. Solo soy diferente a ti. Ella asintió rápidamente, como para sí misma, y se marchó. Cuando se fue, la casa se sintió extrañamente silenciosa, casi vacía. Me quedé en la sala, mirando hacia la habitación de Ina, medio vacía, con sus maletas fuera, solo quedaban el espejo y el estante. Esa tarde, Sveta volvió, recorrió la casa en silencio y se sentó a mi lado. ¿Mamá va a vivir sola ahora?, preguntó. Parece que sí, dije. Pero siempre podrás estar con ella, si quieres. No te retengo. Por ahora quiero quedarme aquí, respondió. La escuela me queda cerca. ¿Y tú?, vaciló. Tú eres como un ancla para mí. No dije nada, solo la abracé fuerte. Al día siguiente fui a la pequeña tienda cerca de la parada de autobús a comprar pan, leche y verduras. La dueña, Marina Petrovna, me reconoció enseguida. Tamara, ¿de verdad eres tú? Dios mío, ¿cuántos años? Tú vivías al otro lado, en las casas particulares. Oye, ánimo, supe lo de tu hijo. Mi más sentido pésame, asentí. Me resultaba extraño que alguien me hablara con tanta calidez, con tanta humanidad. Ahora he vuelto, le dije. He regresado a casa. Salvé la casa. Así que tú eres de quien hablaban. Rió. Decían que la suegra no permitió vender la casa y mandó a la nuera de vuelta a la ciudad. No sabía que eras tú. Por primera vez en muchos días, sonreí. No por malicia, sino por la reconfortante sensación de que entre la gente sencilla aún existía la verdad. Alguien todavía me veía no como un estorbo, sino como una mujer que simplemente defendió su lugar. Yo no eché a nadie, dije. Solo me quedé porque no tenía otro sitio a donde ir. Marina Petrovna asintió. Y bien que hiciste. Ya sabes, si un día quieres tomar un té o charlar, aquí estoy. Mientras los mayores nos sostengamos unos a otros, también la tierra bajo nuestros pies se mantiene firme. Le di las gracias y regresé a casa con mi bolsa de compras, sintiendo un calor suave florecer dentro de mí. Aquel día, por primera vez, sentí de verdad que tenía derecho a vivir, no a soportar, no a adaptarme, no a existir solo para la comodidad de los demás, sino, sencillamente, a ser yo misma. Pasó una semana. La casa comenzó a recobrar vida poco a poco, no con el mismo bullicio y el ir y venir que conoció en tiempos de Oleg e Ina, no con portazos ni discusiones interminables, sino con una calidez silenciosa y genuina. Volví a hornear tartas, coloqué los muebles como estaban antes de que ellos llegaran, lavé las ventanas, ordené la ropa de cama. El aire se sentía más ligero, más puro, verdaderamente mío. Sveta empezó a pasar casi todo el tiempo conmigo. Cocinábamos juntas, hacía sus tareas en la mesa de la cocina, igual que solía hacerlo Oleg. Yo no le imponía nada, no le daba lecciones ni intentaba moldear su vida, simplemente estaba cerca, la escuchaba y la ayudaba cuando me lo pedía. Y aquel silencio que antes me asfixiaba, ahora se sentía cálido y compartido, como una presencia suave y reconfortante. Un día, mientras revisaba un arcón, encontré una vieja caja de cartas y tarjetas, sobres amarillentos, letras inclinadas y delicadas. Eran cartas de Boris cuando trabajaba lejos en su juventud, felicitaciones de cumpleaños de amigos,
e incluso una postal de Vera, mi hija mayor, con quien apenas había hablado desde que se mudó a Samara con su marido. En su momento discutimos con amargura. Yo no aprobaba su elección, ella resentía mi severidad. Pasaron los años y nunca reconstruimos el puente que nos unía. Me senté en el suelo con esas cartas en las manos, dándome cuenta de cuánto había perdido, encerrada en mi propio orgullo y dolor. ¿Cuántos años habían pasado sin escuchar su voz? Quizá había llegado el momento de dejar de esperar que fuera ella quien diera el primer paso. Fui a mi dormitorio, tomé el teléfono, busqué entre los contactos. Su número seguía allí, me lo sabía de memoria, aunque no sabría explicar por qué, quizá porque mi corazón nunca terminó de soltarla. Me quedé mirando la pantalla mucho rato, hasta que por fin llamé. Largos tonos, y una voz. Sí, me quedé paralizada. La reconocí de inmediato, pero las palabras no salían. Vera, soy mamá. Un largo silencio. ¿Mamá? Sí, hola. Pensé que tal vez era hora de que habláramos. No espero nada, solo te extraño. Otro silencio. Estaba a punto de despedirme cuando escuché, muy quedo. Yo también te extraño. Las lágrimas me llenaron los ojos. Lágrimas silenciosas, sin histeria, como si algo dentro de mí empezara a descongelarse suavemente. Perdóname, dije, por todo lo que hice mal. Y tú perdóname a mí, respondió. Hablamos casi una hora. Nada grandilocuente, el clima, su trabajo, sus hijos, la vida en la clínica. Incluso me preguntó si necesitaba ayuda, se ofreció a visitarme. Rechacé la oferta. No necesitaba que me rescataran, solo necesitaba saber que no la había perdido para siempre. Unos días después, llamó mi hijo menor, Gino. Nunca habíamos sido especialmente cercanos. Vivía en Krasnoyarsk, siempre viajando por trabajo en logística. Pero supe de inmediato que era él. Él, en cambio, tardó en reconocer mi voz. Mamá, hola. Vera me contó lo de Ina, todo. Suspiré. Bueno, no fue fácil, pero salí adelante. No tenía idea de que las cosas estaban así, dijo. Perdóname por no preguntar. No pasa nada, Gino. Yo no recurrí a nadie. Sabes que nunca he sido de quejarme. Guardó silencio un momento y luego, en voz baja, dijo. Iré a visitarte. Tenemos que hablar. Quizá pueda ayudarte en algo. Y en ese instante comprendí que todo lo que había hecho, recuperar la casa, decidir quedarme, mantenerme firme, me había devuelto no solo un techo, sino los lazos que creía irremediablemente perdidos. No obligué a nadie a venir, y sin embargo, al negarme a quebrarme, les recordé que aún tenían una madre real, viva, fuerte. Esa tarde, Esbeta y yo tomamos té en el jardín. Había sacado las sillas viejas y las cubrí con mantas, igual que hacía con Boris en primavera. Abuela, dijo mientras me servía otra taza, ¿tú todavía tienes algún sueño? Sonreí y no respondí de inmediato. Luego dije, sueño con volver a tener un pequeño huerto, con hileras de tomates, eneldo, fresas. No por la cosecha, sino por el alma. Quiero volver a sentir la tierra en las manos. Esbeta se quedó pensativa y luego dijo, y yo sueño con que vivas muchos años, para no sentir miedo nunca. Para que, pase lo que pase, siempre haya alguien real, alguien verdaderamente mío. Le cubrí la mano con la mía. Estoy aquí, Esbeta, y no pienso irme a ningún lado. La primavera había llegado de verdad. El aire era suave y luminoso. Por las mañanas, los gorriones revoloteaban en el patio y el cielo lucía un azul tierno. Empecé a trabajar de nuevo en el jardín, no solo a pasear por él, sino a trabajarlo de verdad, rastrillar la hierba seca, nivelar los parterres, recordar qué crecía en cada rincón. Esbeta me ayudaba sin que se lo pidiera, simplemente porque quería estar cerca. Cavábamos juntas los bancales, incluso trajo semillas que compró ella misma, tomates, perejil, caléndulas. Quiero que pongamos un macizo de flores junto al porche, como en aquellas fotos antiguas, dijo. Lo haremos, asentí. Recuperaremos todo. Durante ese tiempo, Ina venía solo de vez en cuando, a recoger documentos, ropa, cajas. Nuestras conversaciones eran breves, contenidas. Yo no la provocaba ni intentaba retenerla.
Esbeta la visitaba algunos fines de semana. Yo no preguntaba, no me metía. Sabía que forzar la cercanía era lo peor que podía hacer. Un día, un coche entró en el patio. Al principio no lo reconocí. Después vi a Gina bajar. Mi hijo lucía más viejo, más canoso, las mejillas hundidas, la voz más grave, pero los ojos seguían siendo los mismos de cuando era niño, un poco tristes. Me quedé parada junto al cobertizo, con la escoba en la mano. Mamá, soy Gina. Se acercó y me abrazó, fuerte, de verdad. Me quedé ahí, respirando el olor de su chaqueta, igual que cuando volvía del colegio oliendo a tierra, polvo y un leve aroma a gasolina. Perdón por tardar tanto, dijo en voz baja. Lo importante es que viniste, respondí. Entramos. Puse el agua a hervir. Mientras miraba alrededor, noté que sus ojos repasaban el espacio como buscando rastros del pasado. ¿Lo reconoces?, le pregunté mientras servía el té. Es como si nunca me hubiera ido, dijo. Incluso el olor, siempre a pan recién hecho y limpieza. Sonreí. Para mí, ese era el mayor elogio. ¿Cómo estás de verdad, mamá? Nunca nos contaste nada. Luego Vera llama diciendo, mamá lo arregló todo sola, defendió la casa. Al principio no lo creí. Sí, poco a poco. Lo importante es que no terminé en un asilo, bromeé. Él asintió, frunciendo ligeramente el ceño. Sabes, siempre pensé que eras indestructible. Pero ahora veo que simplemente nunca te rendiste, nunca te quejaste. Tenías dolor, resentimiento, pero lo guardabas dentro. No quería cargaros con mis problemas, dije. No quería asustaros. Nunca fuiste una carga, mamá. Eres nuestro ancla. Lo miré sorprendida. Eso mismo dijo Esbeta, le conté. Se quedó 3 días. Me ayudó en el jardín, arregló una cerradura rota, reparó la vieja valla. Hablamos mucho, de forma abierta, sin reproches ni dramatismos. Me contó sobre su vida, yo le hablé de la casa, del funeral, de cómo se sucedieron los hechos. Me escuchó con atención, y con cada tarde, sentía como el muro invisible que nos había separado durante años, hecho de palabras no dichas, prisas, distancia, se iba desvaneciendo poco a poco. La tercera tarde, nos sentamos en el porche. El aire estaba tibio, yo tenía una taza de té de tilo, él sostenía un destornillador y un trozo de malla. Mamá, ¿alguna vez has pensado en venirte a vivir conmigo?, preguntó de pronto. Tenemos casa en Krasnoyarsk, un patio cálido. A Natasha no le molestaría. Negué con la cabeza. No, Gina, ya no quiero irme a ningún sitio. Estas son mis paredes, mis manzanos, mis huellas. No luché para evitar la soledad, luché por mi derecho a vivir como un ser humano. Y aquí puedo respirar en paz. Él asintió, sin insistir. Entonces vendré a visitarte más seguido. Eso es todo lo que quiero, dije. El día que se fue, me abrazó y me susurró. Gracias, mamá. Me has enseñado que se puede seguir luchando incluso a los 68, y yo, con 42, quejándome como un niño. Recuerda, le dije, mientras te aferres a lo que de verdad crees, siempre te tendrás a ti mismo. Y eso ya es mucho. Sonrió y se marchó. Me quedé en el porche, mirando cómo el coche desaparecía, sintiendo que mis hijos volvían poco a poco, no con flores ni discursos, sino como árboles que hunden de nuevo sus raíces en casa. Pasó un mes. La casa encontró su ritmo tranquilo y firme, como debe ser un hogar donde la dueña ya no se siente invitada. Me levantaba temprano. Como siempre, abría las ventanas, tomaba agua con limón, leía unas páginas de un libro. Luego venía el jardín, el desayuno, las tareas. Todo tranquilo, sin prisas, pero con la sensación de que cada mañana era verdaderamente mía, no robada a alguien, no arrancada a la vida. Esbeta se quedó conmigo. Al final, Ina no se opuso. Quizá comprendió que no se puede obligar a un adolescente a quedarse donde no se siente en casa. A veces Esbeta pasaba los fines de semana con ella, pero siempre volvía, como si aquí se sintiera más segura. No necesariamente más cómoda, más segura. Porque yo no la presionaba, no la juzgaba, no trataba de dirigirla hacia el camino correcto. Solo estaba, como un farol en una calle tranquila, no estorba, pero da luz.
Ina ya no intentó discutir, quizás se resignó o simplemente se cansó. A veces coincidíamos en terreno neutral, en la escuela, en la farmacia. Nos saludábamos con un breve hola. No éramos enemigas ni familia. Solo dos personas unidas alguna vez por el mismo hombre. Y nada más. Una mañana, estaba sentada en el porche, tomando café, mirando las sábanas blancas ondear en el tendedero como velas. De pronto, apareció en la verja una mujer de unos 65 años. Pulcra, el cabello gris recogido en una coleta, una bolsa de red en la mano y un rostro familiar. Disculpe, dijo, ¿usted es Tamara Trofimova? Sí, respondí. ¿Y usted es? Soy Lyudmila. Vivíamos enfrente, en la calle Lenina. ¿Recuerda? Yo era estudiante entonces. Usted me compartía sus tartas. Reí. Yo le daba de comer a todo el que pasara. Sí, ahora me acuerdo. Ella dudó, un poco tímida. Escuché que ahora vive sola y pensé, quizá le gustaría tener compañía. Estoy con mi hermana, pero allí está muy apretado. Soy ordenada, sé coser, cocino bien, no soy entrometida. Quizá podría considerarlo. La miré y de pronto comprendí que no había lástima en su propuesta, ni dependencia, solo respeto. No venía como una carga, sino como un igual, simplemente pidiendo estar cerca. Podemos probar, dije, pero le advierto, me levanto a las 6. Ella rió. A mi edad, dormir hasta tarde ya no es ningún placer. Una semana después, Lyudmila y yo ya estábamos preparando mermelada juntas. Sveta reía diciendo que ahora tenía dos abuelas. Lyudmila era alegre, práctica, buena para arreglar ropa vieja y, por fin, logró ordenar el trastero que yo llevaba años posponiendo. Compartíamos el espacio con calma y respeto. Cada una tenía su rincón, cálido y propio. Una noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré, las arrugas, el pelo canoso, las manos venosas y manchadas. La edad no se puede ocultar, pero mis ojos seguían claros y mi espalda, recta. De pronto comprendí, no estaba sola. Sí, mi marido se había ido. Mi hijo también. Los viejos lazos se habían roto. Pero yo no estaba sola. Estaba conmigo misma, mi yo verdadero. El que no se dobló ni fue expulsado, el que no se rompió ante las decisiones ajenas, el que recuperó lo suyo sin humillarse, sin llantos escandalosos ni venganza, simplemente poniéndose en pie, tomando los papeles y volviendo. Ahora vivo de forma sencilla, pero con dignidad. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta y un comentario. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu apoyo nos ayuda a crear más relatos y nos da fuerza. Gracias por escuchar. Cuídate, vive mucho, y vive de verdad.